Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pensamos en tu seguridad ante todo. Mi nombre es Orángel Materano, asesor en seguridad electrónica e integrador de distintos tipos de sistemas de seguridad. Estoy radicado en Santiago de Chile y este es el lugar ideal para conocer a través de experiencias y conceptos básicos cómo lograr espacios realmente seguros, municipalidades, empresas, colegios, condominios y hogares. Mi intención es prepararte para que entiendas qué son los sistemas de seguridad electrónicas, cómo aplicarlos, cómo sacarles el mayor provecho y cómo conseguir un retorno de la inversión. Seguimos en la temporada de invitados y el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros acá a Domingo Carrasco. Un placer, gracias por aceptar la invitación, Domingo. Domingo es experto en prevención de riesgos, director de APES, 6 años de experiencia en el rubro de la prevención, ha desarrollado más de 50 planes de emergencia en toda la región metropolitana y actualmente asesoras condominios con planes de capacitación de evacuación y cumplimiento legal para proteger efectivamente la seguridad de los trabajadores. Es decir, tú eres una persona de la prevención al 100%, de esos que nosotros como trabajadores siempre estamos tratando de que no nos vean, estamos escapando un poco del prevencionista. Sé que no es lo indicado, pero pasa. Pero bueno, sabemos que es complicado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Agradecido por la invitación. Mira, eso que dices tú es muy gracioso porque para quienes conocen el mundo laboral en Chile, hay una expresión que se utiliza en todos los ámbitos, en los colegios, en la calle, que es decir chaucha. Entonces chaucha es como, ojo, mira quién viene, y tú adviertes. Entonces no es extraño que en una obra, cuando aparece este señor del casco blanco, que es el prevencionista, empiezan, chaucha, chaucha. Todo el mundo guantes, casco, claro, corre, y en ese momento, claro, derechito. Y en ese momento cuando, oye, y el viejo rápidamente se da vuelta, se pone los lentes como que, y es gracioso porque ayer veníamos con una colega, estábamos haciendo bueno, yo tengo diversas actividades, también asesoro pymes, y estábamos con una colega, veníamos de vuelta de visitar una fundición en la que estamos levantando todo lo que es la matriz de riesgo y todas las medidas a implementar. Okay. Y pasamos por la avenida Américo Vespucio y había personal contratista cortando ramas de árboles, que bueno, en buena hora las cortaron antes porque hoy día ya vimos las noticias y han habido un montón de quiebres de árboles y han caído ramas, etc. Y este señor estaba montado arriba de un brazo de pluma y estaba cortando y no tenía ningún implemento de seguridad. Entonces, lo absurdo es como aparece el prevencionista y se ponen los elementos de protección personal como si fuéramos nosotros los que generamos el daño. Pero si el daño es para ellos, entonces yo le digo muchas veces a los viejos, oye, tú no tienes que ponerte las cosas, los implementos o cumplir con las normas de seguridad porque estoy yo. Porque te están viendo. Pero si al final el que se va a accidentar eres tú, no soy yo. Entonces, me suena como una conducta poco madura profesionalmente. Infantil. Sí, absolutamente. Claro. En el fondo yo me cuido, no porque venga Domingo o la Juanita o Pablito o quien sea el prevencionista, el capataz, el jefe. Eso da lo mismo. Yo me cuido porque yo quiero llegar a mi casa con los 2 ojos bien puestos. Claro. Entonces, ahora, ¿qué saco yo? Mira, el otro día en una charla justamente de seguridad con los muchachos de la fundición, yo les decía, mira, si yo pillo a alguien que está soldando y está con un guante de cabritilla, que es este guante gris típico con un borde rojo finito, yo te voy a pegar un palmetazo, le digo, bromeando ahí debajo de las orejas, porque tú tienes que andar con un guante de cuero, lo que se llama el mosquetero, que es un guante largo, sí, claro. Pero es un guante muy grueso. Entonces, y aquí está la reflexión, y les digo, no me digas que te pusiste la cabritilla porque tienes calor. Tú escogiste trabajar en soldadura y usted sabía cuál era la historia. Claro. Entonces, si tú trabajas en un bar, no me digas que te molestan los borrachos o que no te gusta el ruido, porque el bar siempre está asociado a la discoteca. Claro. Entonces, cuando tú escoges una actividad, cualquiera que ésta sea, tienes que asumir que toda actividad tiene cosas que son gratas y otras que a lo mejor no son tan gratas. Sabes que tengo una anécdota con respecto a este tema de la prevención, algo muy parecido a lo que tú estás comentando.
Y es que comenzamos a trabajar el año pasado con una transnacional y esta transnacional tiene el tema de la prevención A tope, ahí, súper duro. alto, súper alto. Y una de las cosas que es muy normal es que en un centro de distribución, el que sea, la verdad es que no puedes tener el celular en la mano, No. caminando con el celular en la mano. Porque ahí ya Claro, las famosas algo puede pasar. transpaletas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo venía cumpliendo con todas mis normas, todo bien, yo era el supervisor, yo soy el dueño de la empresa y en ese trabajo yo estaba supervisando y se supone que yo tengo que dar el ejemplo. El ejemplo, claro. Entonces salí al auto y aproveché en el auto de mandar mis mensajes, responder mis WhatsApp, atender mis llamadas, y dentro de eso agarré las cosas que llevaba, me puse unas cosas debajo del brazo y me sonó el celular. Alguien respondió el WhatsApp que yo respondí. ¿Qué habías enviado? ¿Y qué pasa? Iba por un estacionamiento, el estacionamiento está perfectamente delimitado y yo iba caminando por el medio de la calle del estacionamiento que en realidad estaba vacío, no es que estaba vacío, no estaban circulando autos, pero ese no es no es el tema. Claro. Yo iba caminando por el medio del estacionamiento, me sonó el celular, seguí caminando, mirando y mirando el celular, respondiendo con unas cosas debajo del brazo, que no eran livianas, eran pesadas también. Y me río ahora, pero en ese momento pero en ese momento me asusté bastante. ¿Desde porque cuándo quieres aprender lo inglés, primero pero que hago los cuando levanto institutos la cabeza, convencionales no te casualmente convencen? venía saliendo Únete a la WEA, prevencionista, la Wyvern jefa de las English Academy. prevencionistas, Las y clases me son dice: personalizadas, Orángel, por horarios favor, flexibles, el profesores paso capacitados. peatonal, No solo el te ayudamos a celular, aprender, llevas también te cosas debajo del preparamos para brazo, tus la pruebas o próxima, tu certificados, empresa está así como para fuera. que Es puedas dar un literal. De discurso una de vez. economía Mira, o y eso derecho tiene como un directa relación con lo que profesional. Y conversábamos si hace unos tienes una minutos empresa atrás. y necesitas que Fíjate tu que equipo mejore a con mí el también me inglés, tocó, tenemos el plan y perfecto. obviamente por una Solo cuestión de necesitas respeto a un nuestros computador y clientes, muchas no ganas de vamos a aprender un nuevo mencionar la idioma. empresa ni De el nombre, nuestra parte, pero me tocó obtendrás estar en un 2 clases centro de de prueba distribución gratis. muy, Solo muy, vea su muy, muy Instagram grande que hay y en escríbeles. Santiago. Para los que saben, se van a acordar que meses atrás hubo un incendio en una de las bodegas de ese centro de distribución. Estaba yo en una de las empresas y fíjate que me encontré con que había muchachos que, estando en la línea de picking, estaban con audífonos puestos. Eso pasa mucho y a uno de mis chicos le ha pasado que él siempre le gusta trabajar con música y tal. Se pone uno solo, pero cuando llegamos allí nos llamaron la atención por eso de Absolutamente. una vez. Y a mí me pasó. Entonces, como yo venía en condición de asesor externo, lo primero que hago es hablar con el jefe de la planta y le digo: mira, tienes muchachos con zapatillas. Sí, pero es que ellos son subcontratistas y bla, todo mal. Y lo otro, tienes chicos con audífonos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú caminas y hay un yale, no siempre el yale tiene buena visibilidad. Y además, por norma de seguridad, cuando nuestro amigo de la del cargador Montacarga, frontal, sí. del yale que se le llama coloquialmente, no ese es el nombre, Montacarga. es un montacarga. Pero cuando nuestro amigo va manejando y no tiene visión frontal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que manejar en reversa. Entonces, en vez de desplazarse hacia adelante, él va mirando hacia atrás. Pero Y muchas tiene veces no más lo hace. puntos ciegos. Claro, entonces hay un tema de que siempre la gente se salta la norma de seguridad por un tema de tiempo. Y fíjate que no es casualidad y está demostrado que los días que más accidentes hay son los días de cierre de mes, de cierre de turno, y generalmente la hora que tiene más accidentes es la hora del cierre del turno. Claro, Porque ya todo el mundo quiere irse a la vamos casa, pila, listo. chao, Un caminemos. viernes, me imagino. Exacto, lo típico. Entonces al final se empieza a relajar la norma de seguridad. Y yo tengo un video que le tomé a un muchacho en donde él va, deja con una transpaleta, sale y ni siquiera hizo caso de que venía un yale que venía retrocediendo. Entonces,
Bueno, yo veo, como te digo, el tema de edificios, pero también asesoro PYME, estaba en un centro, de hecho, y lo que dices tú, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar como asesor de prevención de riesgo, como prevencionista de contratistas, subcontratistas en minera en Angloamérica, Ok. aquí en Los Bronces. Y en Los Bronces era pero ley, a ti te pillan caminando con el celular en la mano y cualquiera, sea de tu empresa o sea de otra empresa, te paran inmediatamente. Si es de otra empresa, tú te acercas muy respetuosamente y le dices al colega, generalmente le haces el gesto. Si lo ves caminando, ¡ay, perfecto! Y se paran y siguen. Pero son cuestiones que de repente la gente dice, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tarde o temprano la seguridad se relaja. Esto es como la historia de estos sapitos que ponen en agua caliente. Ajá. Ponen una rana en un tiesto con agua caliente y el agua empieza a calentar de a poco y el animal tolera el calor y en un instante ya está muerto. Si tú tomas a esa ranita y cae en esa olla con agua caliente, ¡pop!, salta inmediatamente. Claro. Pero como la temperatura empieza a subir de a poco, De a poco. en este caso en particular el animalito no se da cuenta y termina siendo cocido dentro del agua. Bueno, con la prevención pasa un poco lo mismo. O sea, si tú empiezas a relajar mucho la norma, finalmente te empiezas a cocinar en tu propia cazuela porque se te empieza a subir la temperatura y no te das ni cuenta. Claro. Y hay un punto en donde sencillamente te relajaste tanto que se te ocurre pasar corriendo por un lugar donde solamente puedes pasar caminando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque básicamente los accidentes se producen porque las personas toman decisiones inapropiadas y lo otro es porque el empleador no ejerce un control suficientemente Estricto. estricto, claro. Porque en ese centro de distribución, por ejemplo, yo llamaba a los jefes de terreno y le decía, mira a tu muchacho, sí, lo que... Perfecto. Entonces, cuando aquí tengamos un accidente, ¿qué me vas a decir tú? Sí, pero es que no era para tanto. Y ahí está por eso que la prevencionista salió y fue literal, te dijo, ahora Ángel, otra, y se van. Entonces, a lo mejor a ti te va a sonar como, oye, pero ¿cómo tan bruja? ¿Cómo tan No, no, y draconiano? la vergüenza de que yo tengo a los chicos que estaba supervisando, cuidado, los guantes, el casco, Entonces, ¿eso qué te los dice? tapaorejas y yo fui el que Y ahora, ¿qué te dice eso? ¿Qué dice eso de Ángel? ¿Que es un negligente? Dice de Ángel que tú, como todos los seres humanos, en algún instante te puedes distraer. Y cuando te distraes, pasan las cosas. pasan las cosas. Hablando de eso, bueno, no hablando de eso, pero quiero tomar tu analogía de la rana, porque me pareció perfecta. Lo que pasa es que no te quise interrumpir antes, disculpa que te interrumpí ahora. Porque sabías que el año pasado Bomberos declaró 356 incendios en comunidades. Terrible. Entonces es un número bastante grande y este año vamos por más de 70. No, estoy seguro que ya vamos sobre los 80. Pero yo creo que Que no es tan malo, quiere decir que se ha reducido porque vamos a mitad de año. Vamos a mitad de año. Pero es un número que preocupa. No sé cómo tú tratas ese tema. Cuando me dices eso, a mí se me viene a la mente una anécdota muy sabrosa. Yo estaba en clases y un profesor dijo, en un proyecto grande, estoy pensando en la construcción de un edificio, como ocurrió, estoy pensando en un mall, no vamos a dar nombres. Y él dijo, un muerto es mucho. Y un compañero que era un muchachito, yo estudié más o menos viejito, yo tenía 30 y algo cuando entré a estudiar. Él era muy joven, este muchacho, y dijo, no, yo creo que un muerto no es tanto. Y el profesor lo hizo con su grado de malicia, ¿no? Y se da vuelta y le dice, ¿y si el muerto hubiera sido tu papá? Y se produjo un silencio profundo. Entonces, claro, si hoy día llevamos 80 incendios, y el año pasado eran 380, era más de uno por día, estamos en el mes de agosto, pasaron 6, 7 meses, 3 por 7, 21, 210, 80, mira, hemos reducido casi en un 60%. Bien, pero el ideal es que la cifra fuera cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y a mí me llama mucho la atención, y cuando yo hago las capacitaciones en los condominios, siempre pongo dos ejemplos.
¿usted en qué trabaja? De repente me dice la persona del comité o el residente, me dice, mira, yo trabajo en un supermercado. Perfecto. ¿Y qué haces tú? No, yo estoy a cargo de la línea de frutas. Y cuando tú entraste al supermercado, ¿qué te hicieron firmar cuando empezaste a trabajar? Mi contrato. ¿Y qué más? Ah, la ODI. La obligación de informar. ¿Y qué es la ODI? Y esto es un cumplimiento legal, decreto 40, artículo 20, que dice que el empleador deberá informar oportuno y convenientemente a las personas, a los trabajadores, los riesgos a los que está expuesto, Ok. enseñarles los métodos de trabajo seguro y también, entre otras cosas, entregarles los elementos de protección personal libres de costo. Entonces mi pregunta es, si tú llegas a una empresa y te informan cuáles son los peligros a los que estás expuesto, cualquiera que estos sean, ¿por qué cuando una persona llega a un edificio no le informan los peligros a los que está expuesto? Porque cuando tú tengas un incendio y tienes que evacuar, ¿por dónde evacúas? ¿Hacia dónde evacúas? ¿Cuál es la zona de seguridad? Entonces a mí me ha tocado llegar a edificios, y esta es una pregunta un poquito maliciosa, pero le pregunto yo al conserje, obviamente que yo llego al edificio, le pego una mirada, ya sé dónde está la toma de red seca de uso exclusivo de bomberos, la toma de red inerte, qué sé yo, empiezo inmediatamente a pesquisar dónde pueden localizarse, qué sé yo, la zona de seguridad, etcétera, las escaleras, la iluminación, señalización, etcétera. Y le pregunto al conserje y le digo, oye, flaco, ¿dónde tienes la toma de red, de la red seca? No, espérate. Ojalá me hubiera dicho, me miró y me dijo, no sé lo que es eso. O sea, el conserje del edificio me dice, no sé lo que es eso. Yo ayer estuve en una reunión organizada por una plataforma de administración de edificios muy conocida, un software, y organizaron ellos una reunión con gente de la Municipalidad de Providencia. Y conversaba yo con una administradora y le digo, mira, súper simple, cuando tú sales a bailar, o sales con tu marido a cenar, ¿con quién deja a tus hijos? ¿Con tu suegra, con tu cuñada o con tu sobrino que tiene 12 años? Entonces la pregunta es casi tonta. Obviamente que lo vas a dejar con tu suegra o con tu cuñada o con tu hermana, que es una persona adulta como tú, que ha tenido hijos y que sabe lo que tiene que hacer con un niño. Pero no se lo vas a dejar a un niño de 15 años cuidando a tu muchachito de 5 o 6 años. Claro. Entonces, ¿por qué tienes un conserje que de seguridad del edificio sabe menos que tú? Entonces, acá en este tema, falta instrucción. Fíjate que yo a la mayoría de los conserjes les pregunto, ¿tú sabes cómo armar nuevamente el accionador de emergencia? Porque si yo veo humo, hay dos posibilidades. Tú sabes que los sistemas de detección, Claro. el detector reconoce el humo, perfecto, y se genera una señal. Pero vamos a suponer, por la razón que sea, que el incendio, o que yo veo que al fondo, en la parte del fondo del pasillo está saliendo humo por debajo, pero el primer sensor de humo lo tengo a 5 o 6 metros más allá, 10 Claro. metros más allá. Tú tomas una palanca y la tiras. Y yo les digo, ¿y sabes armarla de vuelta? Y si suena esta alarma, tú sabrías desde abajo, cuando estás en la recepción, podrías saber en qué piso sonó. Entonces, a menudo me toca que le pregunto a la gente de los edificios, cuando suena la alarma de incendio, ¿tú puedes decirme con certeza en qué piso del edificio sonó y en qué cuadrante? Porque obviamente todos los edificios tienen características distintas. Claro, hay unos que parecen una H, unos una I, una T. Exacto. Los más típicos son la T lineales. y la recta. Entonces yo pienso que si tú tienes la típica configuración, uno frente a los ascensores, uno al medio hasta el extremo y otro al medio hasta el extremo, que generalmente en esos casos, cuando yo hago los planes de emergencia, digo, ya, espérate, tengo un pasillo largo, al medio están los ascensores, tienes un sensor de humo, ahí más 2, en la mitad del camino entre el que está al medio y el final del pasillo. La persona que escucha la alarma abajo, ¿sabe en qué piso y cuál de los tres fue el que sonó? Aquí en Santiago, nadie sabe eso. Tú sabías, por ejemplo, tú como prevencionista y desarrollador de planes de emergencia, tú sabías que aquí en Santiago no hay una ley que regule las alarmas de detención. No, si yo utilizo un comentario bien cruel, pero yo digo, vivimos debajo de un puente en cuanto
a lo que es la calidad de normativa de seguridad. Pero imagínate que tengo y te lo podría mostrar incluso, un administrador, un querido amigo, y ya al cabo de los años ya termino siendo medio amigo de algunos de los administradores con los que he trabajado, y me dice: Domingo, estoy tratando de convencer al comité que no voten los extintores. ¿Por qué? Que no los voten. No, escúchame, querían votarlos. Y yo le digo: pero Juanito, ¿pero por qué los quieren votar? No, me dice, lo que pasa es que tenemos 20 pisos y tenemos uno por piso y tenemos que hacer la mantención. Y ahí, no, es que hacerle la mantención de un extintor son aproximadamente 25.000 pesos por extintor. Y ahí, no, pues 30 extintores son 25.000 por 30. Son 750 lucas que hay que gastarse. Bueno, pero si tenéis que hacerlo. Es que no quieren gastar en eso, po. Y me dice él, me está diciendo el comité, ¿dónde la ley dice que yo debo tener un extintor por piso? Entonces, pero le digo: viejo, si quieren ahorrar 750 lucas con la seguridad del edificio. Claro. Con eso se quieren ahorrar 750.000 pesos. Aquí hay algo que no me calza. Entonces, al final, y claro, resulta que hay pólizas de seguro que te van a cubrir, del seguro de incendio, dependiendo del tipo de póliza, dependiendo del seguro que tú contrataste, que te van a cubrir a todo evento. Así sea que tú saliste a tirar, no sé, querosén para prenderlo, no te van a poner ningún problema. Y hay otras pólizas en donde tú sí debes demostrar que los sistemas de detección y de combate y de extinción están correctamente funcionando. Correcto. Entonces, cuando tú te encuentras con que en un edificio te están diciendo: no quiero gastar 750.000 pesos en la reposición o en la recarga, más bien dicho, de todos los extintores, es incluso más difícil pensar que siquiera quieran poner una central de alarmas eficiente. Sí, mira, aquí tenemos un gran problema, y es que como no hay una regulación, las inmobiliarias dicen: bueno, nadie nos regula, vámonos por lo barato, y ponen una central de robo transformada para detectar incendios. No quiere decir que esté mal, pero por ejemplo, eso que tú dices no lo vas a poder hacer jamás. A ti, si un instalador lo hace correctamente, te puede decir: en el piso 2 hay una alarma, y va a sonar la alarma en todos los pisos, cuando normalmente debería ser en el piso donde está el incendio y en la conserjería. Ahora, hay otro tema que es bien particular, y tú que conoces el sistema, a ver, la definición técnica del humo, el humo es un material sólido. Correcto. Entonces, otra pregunta que hago de repente en capacitación, y les digo: ¿qué es el humo? Y me dicen: es un gas. No es necesariamente un gas. Digamos mejor que el humo es material generalmente orgánico, altamente fragmentado como resultado de una pirólisis. Lo voy a decir primero en idioma complejo. En complejo es material orgánico o usualmente orgánico, altamente fraccionado producto de la pirólisis, liberado en medio de los gases resultantes de una combustión. Okay. Dicho ahora eso en simple, básicamente es el hollín. Exacto. Por eso que el humo es negro. Cuando tú tienes fuego, obviamente que tienes una liberación de temperatura, de calor. Y obviamente, ¿qué hace el calor? Hace que los gases se muevan. Entonces, estos gases arrastran este material que a nivel de la superficie se está destruyendo, se está fragmentando, y todo eso se mueve junto, y tú generas CO2 y generas material sólido fragmentado, carbonizado. Lo que te mata, el CO2 limpio, sin material fragmentado, es transparente, es un gas. Claro. Entonces, cuando yo le digo a la gente: ¿qué es el humo? ¿Es un gas? No, es gas más material sólido fragmentado. Claro. Los sensores de humo generalmente funcionan con una suerte de haz de luz. Correcto. Muy pequeña. Chiquitita. Entonces, cuando el humo es tal que, entre comillas, ennegrece... la atraviesa. Claro, en este paso de luz voy a pensar que hay un paso de luz. ¿Quieres emprender y no sabes cómo? Animal Coworking te guía paso a paso. Contamos con el servicio de oficina virtual más económico de Chile.
Nuestros servicios son inicio de actividades o creación de empresas, contabilidad, impuestos, oficina virtual, coworking, servicio de recepción de correspondencia, atención a entes públicos, patente comercial y sala de reuniones. Más de 2.000 clientes nos avalan. Recuerda, tu dirección será Providencia. Envíanos un WhatsApp y obtén tu plan de inicio de actividades más oficina virtual por 2 años por tan solo $89,990. Hay un paso de luz entre este punto y este otro punto. Correcto. Sube el humo y cuando el humo interrumpe el paso de luz, ¡pac!, Sí, se abre. salta. Pero el humo, yo te decía recién que es polvo. Claro. ¿Tú sabes qué pasa cuando una persona en el pasillo de un edificio toma, sacude el limpiapiés? Genera una nube de polvo. Y si esa nube de polvo la generas cerca de un sensor de humo, se produce mecánicamente el mismo efecto. Exactamente. Se interrumpe el haz de luz y se acciona esto. Me tocó edificios llegar y les digo, cuéntame, ¿cómo está tu central o tus alarmas? No, las apagamos. Sí, es típico, lo más típico. ¿Pero por qué las apagaste? No, porque lo que pasa es que resulta que tenemos una vecina en tal piso que ella siempre cocina y parece que echa mucho humo, cocinará con wok, no sé qué diablos, y a veces abre la puerta. Y cuando abre la puerta, salía la bocanada de humo y me sonaba la alarma todos los días. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a tomar el toro por las astas y decirle primero que nada, ¿han hablado con la vecina? Entonces yo tengo que explicarle a la vecina y decirle, mire, lo que usted está haciendo me está ocasionando un problema. Y este problema significa que al final yo tengo una alarma que es recurrente. Claro. Pero es como Pedrito y el lobo. Y un dolor de cabeza para todos los vecinos, porque como no es inteligente y no te va a sonar aquí nada más, sino le va a sonar a todo el edificio. Claro. Cada vez que... Entonces, y aquí se produce el cuello de botella, porque si la comunidad es, por ejemplo, tienes una alta cantidad de gente de la tercera edad, obviamente no es tan extraño que nos empecemos a paniquear, entremos en pánico, y tienes 6, 7 personas simultáneamente llamando por citófono, llamando abajo en la recepción, oiga, sonó una alarma, ¿dónde el incendio? ¿O por qué sonó la alarma? Entonces tú cuelgas y vuelve a sonar, cuelgas y vuelve a sonar, y este conserje ya no puede dirigirse al lugar para ver dónde está el humo. Claro. O No, eventualmente dónde se te doy activó. otro ejemplo que es peor todavía. Suena 1, 2, 3, 4, la típica. Panel blanco, desactivado. claro, panel blanco, baja la tapa, 1, 2, 3, 4 y chao. Entonces, cuando realmente hay el incendio, Es como se Pedrito y el prendió lobo. y listo, tal, ya no pasó nada. No, los sistemas no sirvieron. No es que no sirvieron. Es que se estaban usando muy mal, se acostumbraron a usarlo mal. Llegaba un conserje y el otro conserje, mira, cuando suena 1, 2, 3, 4, más nada, no le presta atención. Mira, fíjate que esto es tanto así que yo en los planes de emergencia, cuando elaboro, les pregunto y les digo, ¿tú tienes una bitácora de accionamiento de emergencia de alarmas? Y me miran así como que estoy hablando en chino mandarín. Ya, ¿y qué es eso? Lo que sucede, le digo yo, es que tú debieras tener una bitácora. Sonó la alarma. ¿Dónde sonó? Sonó a las 15:45. Perfecto. 15:45 del día martes. No, ¿qué día es? Viernes 2. Viernes 2 de agosto, 15:45 suena En la el alarma. piso tal. En el piso tal. ¿Por qué? Que ojalá lo tenga rotulado. Ojalá. Entonces, cuando a ti te da que en el último mes han sonado 15 veces la alarma y 10 veces ha sonado en el mismo piso, algo está pasando en ese piso. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido al cuento que acabas de contar. Es que yo tengo un cliente que está en el barrio Makes y Ya. el edificio es 80% chinos. 80% chinos. Y Conozco cocinan así, cocinan con wok. Y sabes, a mí me pasó porque yo hice un plan de emergencia en la calle Grajales. El mío está en Sacié. Ya, imagínate, y está en la mitad del barrio. Entonces, ahora, eso no quiere decir que le vamos a poner encima, qué sé yo, el mote de que son los problemáticos. No, a mí me da lo mismo. Si usted come arepa, si come el wok, si es vegano, si quiere comer asado todos los días, bingo, todo bien. Pero ojo, lo que tú haces no puede interferir con mi diario vivir. Entonces, hay edificios donde efectivamente
por esta costumbre de cocinar con wok, que a mí me parece genial, porque es muy rico. A mí me Muy gusta rico. trabajar, Cocinar. y tengo mis salsas de ajo, y el jengibre, y la soya, y todo lo que se te ocurra, el aceite de ajonjolí. Me encanta cómo se arman esta suerte de comida china, peruana, etc. Pero no puedes estar generándole una alarma de incendio todos los días a una persona. Claro. Entonces, me ha tocado llegar a edificios y me dicen, no, es que las apagamos. ¿Pero por qué las apagaron? No, porque se accionaban a cada rato. Entonces, ¿dónde está el punto? Fíjate que en prevención, y algo que yo hago con todas las pymes, le digo, mira, cuando tú tienes un accidente, tú por fuerza tienes que hacer una investigación. Y el En objeto, todo, así sea pequeño. y aquí viene el punto. La investigación no es para después de eso sacar una 9 milímetros y dispararle al viejo y meterle un balazo entre medio de los ojos y asesinar al responsable del accidente. Hay una cuestión muy interesante que se llama la teoría del queso suizo. Quien ha visto un queso suizo sabe que tienen tremendos hoyos, ¿no? Ujú. Tienes un queso grande y el que vio alguna vez Tommy Jerry se acordará que hay un capítulo donde Jerry se metía por los Sí, sí, escondrijos del queso. Bueno, hay una teoría que se llama la teoría del queso suizo que dice que los accidentes es un elemento que pasó por las distintas capas de este queso y se fue encontrando siempre con un hoyito que tenía una entrada y una salida. Entonces, en estas barreras se supone que por alguna razón todos los hoyitos se alinearon y pasó esta falla y se materializó en un accidente. Entonces, cuando tú haces una investigación, lo que tú tienes que ser capaz es de determinar en qué etapa falló el control. Ejemplo, conductor de reparto sufre un accidente y un choque por alcance. ¿Qué pasó? Este señor iba manejando con neumáticos muy lisos. Entonces yo como prevencionista, entre comillas, diré, no, es que el problema está en los neumáticos. Claro. Pero, ¿por qué tenía los neumáticos lisos? Entonces voy y le digo al jefe de reparto, oye, neumáticos. ¿por qué tenés los neumáticos lisos? Sí, pero es que, ojo, yo le dije al amigo de adquisiciones hace 3 meses que tengo que cambiar los neumáticos. Parto donde el amigo de adquisiciones, ¿cachai? Primer punto, el conductor. Segundo, el jefe del área de distribución. Tercero, el jefe de adquisiciones. Y le digo, oye, pero ¿y por qué me está diciendo el área de operaciones de distribución que tú no les has comprado los neumáticos? Yo pasé eso a mi jefe y él no lo ha firmado. Lo que pasa es que en finanzas todavía no me autorizan. Entonces sigues escalando y en finanzas finalmente te dicen, no, lo que pasa es que tenemos una factura impaga con el proveedor. ¿Y por qué está impaga? Es que tenemos problemas de caja. Entonces hay una gerencia que es el que se encarga de cobrarle a los proveedores. Y como, mira, fíjate qué brutal. Este señor no le cobró al proveedor. Como no le cobró, no tiene caja. Como no tiene caja, tiene un impago. Como tiene un impago, el otro proveedor no le trajo los neumáticos. Él no se los pasó al área de logística, de reparto, de distribución, y el conductor chocó. Pero fíjate que empiezas a escalar y tienes 4 o 5 pasos. Claro. Y al igual que en el queso suizo, pasaste por 4 barreras y esto se materializó. Entonces, cuando yo les digo, tú tienes que hacer una investigación para saber por qué se activa esa alarma, me dicen, no, pues viejo, no tengo tiempo para eso. Mira lo que me pasó hace una semana. Hace exactamente una semana le hicimos mantención a un edificio en Quinta Normal. Ya. De estos gigantes que se ve desde la autopista, uno de los más grandes que se ve desde la Perfecto. autopista. Y ese edificio tiene más de 100 sensores. Tenía 5 años que nadie le metía mano a esa alarma. Obviamente tenía muchos problemas. Entonces, la solución, antes de hacer una mantención, fue desconectar la sirena, primero que nada. Y le hicieron mantención o nos contrataron para hacer mantención porque uno de los conserjes se quejaba mucho de que, oye, mira, esto a cada rato tengo que poner 1, 2, 3, 4, como que si también fuera una tarea muy difícil, ¿no? 1, 2, 3, 4, no, esto es un fastidio, no quiero hacerlo y tal. Entonces, ok, mira, Ángel, ¿puedes venir a ver? Y yo, no, mira, aquí tenemos muchos problemas, o sea, tienes como 10 pisos que se están disparando y hay que hacer mantención. La mantención de los sensores de humo es limpiarlo, porque como bien tú lo dijiste, se llenan de polvo, eso es lo que les interfiere, y tú los limpias, los soplas,
y en tal caso de que estén muy, muy, muy sucios, tú los abres y los limpias mucho mejor. Entonces le hicimos una limpieza completa al edificio, el edificio quedó perfecto, encontramos que, por ejemplo, hay dos tipos de sensores, de humo y de calor. Para que el que no lo sepa, el de humo se pone en pasillos, Correcto. en sitios donde no hay calor. ¿Ok? Entonces puede estar en un pasillo, puede estar en, qué sé yo, puede estar en un hall tranquilamente. Y un sensor de calor se pone donde hay humo. Por ejemplo, en un estacionamiento no puedes poner un sensor de humo. Tienes que Exacto. poner un sensor de calor. Exacto. Porque los autos tiran humo. Absolutamente, por lo tanto va a generar algún tipo Claro. de... El mismo hollín que hay en los estacionamientos que no se limpian normalmente, cuando un tubo de escape, un auto acelera, ¡brum! ¡guau! Puede Levanta generar esa... una nubada de polvo, por Correcto. cierto. Entonces, una de las preguntas que le hago al mayordomo que tiene años trabajando allí, le digo, oye, mira, y más o menos en qué pisos, además de esto, no, el estacionamiento lo desconectamos. Eso, mira, eso era falla todos los días, eso no sirve para nada, eso hay que hacerlo nuevo. Entonces, ¿sabes cuál es el problema, Miguel Ángel? Mira, hay una historia conocida que es la del sillón de Don Otto. Y Don Otto un día llegó a su casa y encontró a su mujer con el amante en el sillón. Entonces, ¿qué hizo Don Otto? Se deshizo del sillón. Es una historia media ridícula, pero esto pasa como el sillón de Don Otto. Entonces viene la gente y dice, no, es que la alarma suena siempre, la desconecto. Pero espérate, ¿por qué la desconectas? Es como cuando a mí, mi quiropráctico, pues yo tuve un problema de salud importante con los tendones, particularmente con el tendón de Aquiles de mi pie izquierdo. Okay. Y estaba inflamado y me dolía mucho. Entonces él me dijo, Domingo, si tú empiezas a tomar un antiinflamatorio analgésico, como podía ser el diclofenaco, vas a suprimir el dolor. Y tú vas a pensar que todo funciona bien. Y el día menos pensado, ese tendón sencillamente se va a romper. Por lo tanto, el dolor técnicamente es muy útil. Y yo le decía, ¿pero qué hago con el dolor? No, me decías, a mí tu dolor no me interesa. Mira que era casi cruel, pero nos reíamos mucho con Rodrigo. Y él me decía, a mí lo que me interesa es la causa de tu dolor. Y yo no voy a hacer nada por eliminar el dolor. Yo lo que voy a hacer es tratar este tejido para que sanándose este tejido no te ocasione dolor. Pero si yo me preocupo del dolor, el tejido se va a romper. Claro. Porque el dolor es el que te dice, no puedo correr, no puedo subir o bajar corriendo porque este tejido está dañado. Claro. Entonces acá pasa lo mismo. Tú no puedes apagar estas alarmas porque las alarmas son el dolor de tu organismo. Y el dolor es un mecanismo de protección que te dice, ojo, para, porque aquí hay algo que no está bien. Claro. Entonces, a ver, yo, y con esto como para cerrar la idea respecto del plan de emergencia, yo les digo a los comités, mire, esta cuestión es súper simple. Aquí tenemos un documento súper bonito. Porque cuando yo hago un plan de emergencia, hago un levantamiento fotográfico del edificio del que, como simple, puedo tomar entre 60 y 90 imágenes. Las encuadro. Entonces, cuando yo te digo, la puerta, qué sé yo, el pasillo tiene una zona vertical de seguridad, en este caso una escalera de emergencia, ubicada frente al ascensor. Entre paréntesis sale figura 7. Y abajo de todo un texto sale una foto que dice abajo, figura 7, zona vertical de seguridad. Es un documento súper armado, súper organizado, súper lógico. Fotos bien encuadradas, simpáticas, bien iluminadas. Tengo todo eso. ¿De qué me sirve ese papel si tú no lo llevas a la práctica? Claro. Si tú no tomas esa información y haces la bajada. Entonces, tengo un listado ahí en el computador de por lo menos 25, 30 edificios donde hicimos el plan de emergencia, se entregó en Carabineros, se entregó el cuerpo de bomberos correspondiente a la jurisdicción, puede ser el cuerpo de bomberos de Ñuñoa, de Santiago, Quilicura, Quinta Normal, etc. Y les digo, ¿cuándo vamos a hacer la capacitación? Sí, es que no hay tiempo. Todo. ¿De qué me sirve tener un papel guardado en la gaveta si tu gente no lo entiende?
Bueno, yo creo que ahí en ese caso yo lo que haría sería dar la capacitación antes de llevar el plan de emergencia a Carabineros, Claro, entonces para hacerlo firmar algo. lo que yo hago es lo siguiente, le digo, mira, y agarro generalmente el comité, y trato de conversar un poquito más con ellos y le digo, esto está bien, esta herramienta es súper útil, me duele que no quieras hacer una capacitación porque esto es traspasar de la teoría a la praxis lo que tienes que hacer. Y mira qué brutal. Supón que esto es un edificio, ¿ya? Vamos a imaginarlo en su proyección en la vertical. Okay. Tú llegas al edificio y generalmente la toma de la red seca del edificio está aquí al frente. Uh-huh. Entonces está la puerta de acceso, tienes un mochito arrancado por ahí de la muralla que es la toma de la red inerte, que es como tú energizas la red inerte, la red eléctrica, pero se llama inerte porque no está energizada en ese momento, y la toma de la red seca de uso exclusivo para bomberos, que es mediante la cual se inyecta agua en el sistema de la red de incendio. Ah, por eso se llama red seca. Por eso se llama porque red seca. Porque tú le inyectas agua claro. del hidrante que está afuera. Exacto, del hidrante. En el resto de América Latina se le dice hidrante, nosotros le decimos grifo. Entonces, okay. ¿qué es lo que sucede? Si tú esa cañería roja, tú bajas por la escalera de emergencia y en el vestíbulo de acceso te vas a encontrar con que tienes una cañería roja. De esa cañería roja sale una terminal que tiene una llave, un paso stores, que es donde se enchufa la manguera, pero la manguera tiene unos cachitos, ¿verdad? Y esto tiene una ranura que tiene espacio para que estos cachitos se inserten y se giren. Ajá, porque correcto. Con la presión del agua tendría que salirse, ¿no? Entonces este sistema stores se toma, se gira y eso le da la firmeza. Entonces tienes esta cañería roja, que es la red seca, al lado la red húmeda, que es el gabinete. Que esa es la que contiene que es la manguera. Agua. Claro, que esa sí tiene una llave, que es un pitón de 1 pulgada, que tú la abres y tienes agua inmediatamente. Exacto, exacto. Y generalmente tienes el extintor y tienes los medidores. Resulta que hay edificios que están divididos en bloques, pero en este edificio tú tendrías un pasillo rectangular. Pero en realidad no es un pasillo rectangular, porque una parte del edificio está acá y la otra está allá. Pero no están comunicados, no es un pasillo en forma de L. Claro, son prácticamente 2 torres. De hecho, son 2 torres. Y me pasó en un edificio en Ñuñoa. Entonces, tienes este cuerpo y este cuerpo. Y fíjate que la red seca está dividida en 2, porque hay una toma de red seca que alimenta este primer cuerpo que está justo al lado de la puerta, en el tramo corto de la L, y había otra toma de red seca por el otro lado, por la entrada del estacionamiento, para alimentar este otro cuerpo. Me pasó que en Las Condes ocurrió que un conserje no sabía que el edificio que tenía esta configuración en forma de L tenía 2 tomas de red seca. Llegan los bomberos. Se incendia acá y conectan acá. Claro, y metieron por este lado. Entonces, si tú ves los videos en YouTube, te vas a dar cuenta que con 45 segundos tú tienes humo que llegó al cielo del departamento y empieza a bajar. En 1 minuto, el humo subió hasta el techo y bajó hasta la altura de la banca donde estamos sentados. Por eso que hay que salir poco menos que de punta y codo, tienes que salir gateando. Estaban los bomberos metiéndole agua por un lado. Y capitán, no tengo agua, capitán, no tengo agua. Y vamos metiéndole agua. Pero no había agua. Resulta que a uno de los bomberos se le ocurre mirar y ve que a la vuelta, por el costado, estaba la otra toma de red seca. Y eso el conserje lo debía saber según el plan de emergencia. Y como no había plan de emergencia, el hombre sencillamente dejó que los bomberos actuaran. Pero no podéis tener a los bomberos perdiendo 15 minutos, perdiendo agua, perdiendo horas, hombre, mientras que un departamento se está consumiendo. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú haces un plan de emergencia y no haces una capacitación. Entonces, yo ahí, y aprovecho, cuando hacemos la capacitación con los residentes, porque es la segunda pelea, le digo al administrador, capacitemos a los residentes, hagamos una telemática. Y es más, yo les digo, mira, si tú querís, hacemos 3 telemáticas. Una este viernes a las 7, 2 viernes más volvemos a hacer otra para que los que no participaron en esta participen, pero quiero que participe la mayor cantidad de gente posible. Cuando todos los residentes entran en esta dinámica,
yo a la primera reunión digo, ojo, tu central de incendio no está operativa, tus sensores de humo no están operativos. Entonces, cuando ya tienes la mitad de la comunidad que sabe a ciencia cierta que los sensores no están funcionando, van y llaman a una empresa y dicen, por favor, cotízame este servicio, porque están entendiendo que no pueden arriesgar el trabajo de sus vidas, que están pagando un dividendo, y por último, me importa un céntimo lo que estés pagando. Se te va a producir un incendio y se te van a quedar atrapados tus hijos, tu esposa, tus padres. Claro, bueno, pasó hace poco que se murieron un papá y un niño, si no me equivoco. De hecho, tuvimos un caso súper dramático de una conocida actriz de Ese telenovela. caso. Y claro, entonces ella en el dormitorio, presuntamente, porque no hay información, o puede que la haya, pero esto está en los registros de bomberos, no ha sido público todavía, eventualmente se prendió por una ropa que quedó junto a un calefactor y esto combustionó. Pero las ventanas del dormitorio del chiquitito tenían unas rejas que no pudieron sencillamente romper y el niño murió en estas circunstancias. Y el papá, ¿no? El papá quedó con heridas graves porque Ok. intentó sacarlo. Entonces a mí me tocó ahora en un edificio ahí en la Avenida Colón y tomé al comité completo y les dije, miren, de hecho hicimos un simulacro. Así que terminamos el plan de emergencia. De hecho, hice una capacitación pre-simulacro, una reunión de coordinación. Hicimos el simulacro. Se emitió un informe del simulacro y les dejamos ahí la duda. Yo les dejé la bala pasada. Ojo, no tienen sus sensores de humo funcionando. Entonces mañana van a tener que a voz en cuello empezar a saber, a gritarse. Oye, se está quemando un departamento. Claro. Ahora, ni contarte la anécdota donde yo vivo en Independencia. Claro, después de estar tantos años metido en esto, yo escucho incendios cerca y salgo corriendo a mirar. Desafortunadamente, bomberos ya no los ponen en el Twitter, pero yo antes tenía las alarmas, las notificaciones del Twitter del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces, a veces yo estaba así, ¡pic!, y aparecía una notificación. Tú pinchabas Cuerpo de Bomberos de Santiago y te decía incendio en calle, no sé, estoy pensando Cienfuegos con San Pablo. Okay. Y si yo andaba cerca, partía a mirar, a intrusiar, a ver, etc. Y fíjate que me tocó ver que... se me fue la idea, te estaba diciendo antes que... me ibas a hablar sobre que fuiste al tema Ya. de los bomberos, Y resulta los que sensores no estaban y funcionando. muy cerca de mi casa, escucho la sirena, salgo y miro y veo que la sirena estaba relativamente una cuadra y media. Y me meto por ahí y había un conocido mío. Y él estaba con un niñito, te estoy hablando de 11:30 de la noche, un cuarto para las 12. Y estaba con un chiquitito, con un, bueno, ustedes le dicen generalmente edredón, una mantita. Okay. Y estaba él en polera, en shorts, con chalas, paseando a un niñito de 2 años máximo, envuelto en una manta, a las 11:30 de la noche, en la calle. En su edificio se había producido un incendio. Y yo le digo, ¿pero qué haces acá? No, me dice, tuvimos que evacuar todos. ¿En qué piso vives tú? En el 4. ¿De dónde fue el incendio? En el 9. ¿Pero por qué lo hicieron bajar a todos? No, es que nos dijeron que tenemos que evacuar todos. Entonces ahí hay otro problema. La gente que tiene que ser la línea de respuesta, la primera línea de defensa, tú le preguntas al conserje, si se te produce un incendio en el piso X, ¿qué haces tú? ¿Evacuamos todos? No se evacúan todos. Lo que generalmente vamos a hacer, obviamente, es evacuar el piso afectado y el piso superior. Y cuando llegue bomberos, obviamente, que son nuestros queridos muchachos del cuerpo de bomberos, que tienen la expertise y que se van a meter al lugar porque tienen la preparación para hacerlo. Van a decir, mira, evacuamos este piso y este piso, o, en un caso a lo mejor muy complejo, evacuamos el edificio completo. O de ahí hacia arriba. O de ahí hacia arriba. Pero tú tienes que pensar que si tú tienes un departamento, o sea, tienes un edificio que tiene, voy a poner un número súper simple, 20 pisos. Si tienes 20 pisos y tienes 6 departamentos por piso, tienes 120 departamentos. Claro. Si tienes 120 departamentos y tienes 4 personas, tienes que hacer bajar 480 personas por las escaleras. Entonces, ¿qué vas a generar? Vas a generar un taco de Padre y Señor mío.
Para bajar y para subir después por el ascensor. Y no, y ojo que cuando vienen bajando todos estos, los bomberos van subiendo. Entonces esta escalera de evacuación pierde la mitad de su capacidad de evacuación porque va subiendo los bomberos con sus el equipamiento. exacto, con su manguera, equipamiento, qué sé yo. mangueras, hachas, etc. Entonces, otro tema que yo veo recurrentemente es, por favor, cuando evacuemos, la idea es evacuar a los estrictamente necesarios. Porque no tiene sentido que si tienes un edificio de 20 pisos y el edificio sufre un incendio en el 12, me hagas evacuar 11 pisos para abajo. Evacúame el 12, el 13 y el 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Para qué los voy a hacer evacuar? Si bomberos ahora, nuestros amigos, ellos nos dicen, bajamos todos. Evacúen. Pero no generes más confusión porque la gente entra en pánico. Yo fui conserje de edificios muchos años y me tocó un caso en una torre muy antigua que de hecho no tenía escalera de emergencia, era estas que eran como un cuchuflí, ¿cachai? Claro, que era todo al medio, las escaleras. Exacto. O sea, tú tenías un pasillo que va funcionando así con escaleras que van cruzadas en diagonal, nada más. Son edificios construidos en el año 70. Y un vecino se le quedó prendido una sartén. ¿Y sabes qué ha hecho este descriteriado? Abrió las puertas en vez de las ventanas y salió el humo y el humo subió. Entonces cuando yo fui a ver vi que había humo en un piso efectivamente, pero no tenía cómo saber de dónde provenía porque tampoco teníamos dispositivos de alarma, nada, un edificio muy antiguo, el año 70. Y yo bajo y echo a andar la alarma y cuando voy bajando los pisos un señor empieza a gritar. En mi vida, te lo prometo, en mi vida he escuchado a alguien gritando de esa forma. ¡Incendio! Y desató el pánico el hombre. Y al final teníamos 200 personas bajo el edificio. Cuando por culpa de un burro, que en vez de abrir las ventanas, abrió la puerta, hizo entrar en pánico una comunidad completa. Entonces, todas estas cosas se evitan conforme tú cuentas con 3 elementos básicos. Primero, equipos de detección de incendios que funcionen de manera inteligente. Nuestro amigo allá, hablen con este viejo. Segundo, un plan de emergencia y evacuación diseñado de acuerdo a las necesidades de ese edificio. Ahí, hablan acá, Domingo Carrasco, AP Asesoría, www.apes.cl. Ahí lo vamos a poner en el vamos a poner abajo. En el link y abajo. Después una capacitación, esa también la hago yo. Y yo lo puedo ayudar. Y una, hay que traspasar esto a llevarla a piso, El papel es súper bonito, pero el papel no distingue. El papel no me enseña nada. Esto es como tener un mapa es súper lindo, pero yo no porque tenga un mapa de Viña del Mar voy a terminar en la playa. Si estoy en mi casa, el mapa me sirve para saber cómo llegar. Claro. Pero tengo que agarrar el mapa y hacer lo que el mapa me dice. Por eso que hay una cuestión que es muy singular cuando la ley de copropiedad dice, o decía anteriormente, que el plan de emergencia tiene que ser votado, tiene que ser presentado a la asamblea para que la asamblea lo apruebe. Entonces yo le digo a los administradores que aprobar qué. ¿Qué van a aprobar ellos? Es como que yo vaya al doctor y el doctor me diga, mire, estos son los medicamentos, y yo le diga, no estoy de acuerdo. Claro. Claro, o sea, ¿para qué voy donde mi médico? Pues si el médico es el viejo que lleva, estuvo 7 años estudiando medicina, después estudió 2 años más, no sé, algo, y me dice, mira, tú tienes un problema en los bronquios. Claro. Entonces yo voy a decirle a mi señora, ¿estás de acuerdo con que compremos este medicamento? No me funciona. Entonces eso, hay que hacer una bajada a tierra. ¿Cómo tú crees que podríamos, bueno, tú estando en la parte del plan de emergencia y nosotros estando en la parte de la prevención y de los sistemas, ¿no? De la instalación de los sistemas, yo por lo menos algo que hago es que le entrego un papel, un pequeño documento que tiene ciertas instrucciones para los conserjes y le digo a los administradores, usted péguelo aquí y les hago hacer una bitácora para que ellos me reporten a mí qué es lo que está pasando. O sea, mira, si me vas a llamar, dime, en el piso 7 se encendió la alarma toda la noche. Y ya, bueno, vamos a ver qué está pasando. Cambiamos un sensor, revisamos la palanca, o resulta que fuman marihuana allí. Porque la marihuana, el humo es un poco más denso y hay unos que
que fuman, parece que fumaran en la puerta y se enciende. Entonces, bueno, puede ser una persona que fume marihuana, un chino que trabaje con el amigo wok, está con el wok. puede ser que un sensor se haya dañado, ya no hay lo nada mismo. que impida que se ¿Sabes que a mí limpie se me eso. disparó hace muchos años atrás? Y ojo, esto es interesante porque yo terminé estudiando prevención, como anécdota, el año 2010, cuando es el gran terremoto aquí, que tuvimos el último gran terremoto fuerte que afectó Santiago. Yo ni pensaba en estudiar prevención, te estoy hablando de 15 años atrás casi. Y esa noche yo trabajaba en un edificio muy bonito, muy simpático, en la comuna de Las Condes, frente al Estadio Italiano. Muy, muy, muy cuico, como decimos aquí en Chile. Cuico. Cuico. 2 departamentos por piso, no, topísimo. Y fíjate que la noche del terremoto yo lo pasé mal en el sentido de que no sabía qué hacer. Lo que sí, bueno, hice rápidamente, subí los pisos, golpeé todas las puertas, no habían personas atrapadas, no tuve más problemas con eso. Me falló el suministro eléctrico para efectos de abrir el portón eléctrico, que había gente que quería salir del edificio e ir a ver a su familia en auto, ¿cachai? Y no podíamos abrirlo porque como se había cortado la luz, se había cortado la energía, se echó a andar el equipo electrógeno. Por alguna razón que desconozco, en ese momento, el tablero, tú cachas que tú tenías un tablero alumbrado de fuerza normal, el TDAF normal y el de emergencia. Y el de emergencia, correcto. Por alguna razón, el circuito que alimentaba el portón eléctrico, algo falló en el camino, que no sé si quedó desenergizado. El asunto es que no pudieron sacar los autos. Habían 2 señores que me querían comer con papas fritas dentro del edificio. Y resulta que la primera ley de copropiedad se promulgó el año 93. Fíjate que al 2010 habían pasado 17 años y en ese edificio topísimo yo no tenía un plan de emergencia. O sea, yo no Y sabía... desde el ¿Ya escuchaste hablar sobre la Superferretería del Hogar o de Ferrealtiro? Cuentan con un servicio de atención única en el mercado para condominios y empresas. Y para ti, vecino de Providencia, solo te tienes que acercar. Pinturas, herramientas, baños, cocinas, autos, lo que necesites lo puedes encontrar o te lo podemos despachar. Comunícate al WhatsApp o Instagram y obtén un 5% de descuento en tu pedido de nuestra parte. Estamos ubicados en Manuel Montt 1041, local 51, Providencia, en el galpón de La Vega, Italia. No Y sabía... desde el 93 se exige un plan de emergencia. No. Claro, desde el año 93 ya se había establecido la ley 19.537 que tenía que haber un plan de emergencia. Y el año 2010, 17 años después, yo llego a trabajar en un edificio y no había un plan de emergencia. Y lo que hice yo fue llegar al edificio y el mayordomo me dio 2 tips de seguridad y nada más. Mira, Entonces, cualquier cosa le das aquí, mueves por allá y estás listo. y Sales chao. corriendo. No Entonces, después de eso, y después el año 2015, que yo me había titulado, o sea, había egresado, pero tenía que titularme, tenía que juntar las lucas y estaba en un trance económico medio periodo difícil, claro, pero yo ya me había titulado. Me toca entre comillas, incendio, un día domingo en este edificio que te digo muy antiguo, construcción años 70, y la pasé feo. Y yo le dije al administrador, mira, te falta esto. Y de hecho ese día le dije, yo no trabajo más contigo porque la próxima vez que haya aquí una emergencia, no quiero ser yo quien dé la cara. Entonces, es criminal decirle al conserje, no, apágame las alarmas. Claro. Es la vida, son vidas. Son vidas. Mira, yo le digo a los conserjes y entrego un documento, como te estaba Un comentando. instructivo, claro. ¿Qué tienen que hacer? Y dentro de eso me meto un poco más allá y les digo, tienes que, si allí, por ejemplo, cuando nosotros la instalamos, si la alarma suena en el piso 20, te va a decir piso 20 la alarma. Tú vas al piso 20 con un extintor en la mano y verificas que no haya humo, que todo esté bien, y si todo está bien, simplemente por radio le dices a tu compañero, desactívala o, ¿sabes? Mira, pero acabas de darle, a ver, te digo, tengo por lo menos 2 o 3 condominios a los que la primera vez me pasó en uno, pongo plan de emergencia y les digo, generalmente el plan de emergencia tiene como esquemas de respuesta.
En caso de robo, en caso de incendio, en caso de bla, 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 etc. Entonces les pongo siempre como instrucción, manténgase con su radio al lado para coordinar la comunicación. Y vienen y me dicen, oiga, pero usted tiene que borrar eso. ¿Y por qué? Porque yo no tengo radio. No, pues viejo, pégate el lapo. O sea, yo te voy a borrar el cambio, o sea, te tengo que modificar el plan de emergencia porque tú no tienes radio. Mejor O sea, compra unos radios. O sea, ¿cachai? Estamos avanzando en reversa. Como tengo un amigo un chiquitito que le decía un día al hermano, avanza para atrás. No, pues no. El viejo está avanzando para atrás. Entonces, viejo, cómprate un par de radios. O sea, perdón, y cómprate 3 radios. ¿Por qué 3? Porque 2 no te sirven, pues hombre. Porque si tienes 2 y una se te apaga, ¿qué haces con esta otra? Sí, porque para que haya comunicación tienen que haber un punto de emisión y un punto de recepción. Claro. Si una de las 2 te falla, ya estás muerto, no te sirve la otra. Por lo tanto, siempre debes tener mínimo 3. Entonces, otra cosa, el plan de emergencia. Por favor, tenga usted sus radios. Nuestros conserjes, nuestro personal de aseo son gente súper importante. A veces la señora que está pasando por los chafes, entrando al chafe ecológico, sacando los cartones, sacando ese tipo de cosas, que generalmente va con su carrito, ella puede ver humo. Claro. Y si ella ve, mira, aquí en el departamento tal. Pesca el tiro, radio, y avisa, y llama y dile, oye, recepción, atento, recepción, tengo humo saliendo de la puerta del 608. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar, años atrás tuve un programa de radio con 2 queridos amigos, Sergio Jara, administrador de edificios de Soma, y Gabriel Pérez, dueño de, se llama, no es Comunidad Feliz. No creo que sea comunidad. No, porque Comunidad Feliz, el software, era Comunidad Sana. Ok. O algo así, no, se me olvida. Gabriel va a ver el podcast y me va a retar. Pero, y con los 3 teníamos este programa de radio y yo tuve la oportunidad, invitamos a Ivo Zubich, que en su momento era el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Y le preguntamos, en caso de un incendio, si no estamos seguros, llamamos. Y fíjate que el Ivo fue pero así taxativo. Y nos dijo, usted llame a todo evento. Primero, porque la central de bomberos, la central telefónica de bomberos que tenemos aquí en Santiago es una de las mejores del mundo. Del mundo. O sea, los tiempos de respuesta de la central telefónica de bomberos acá en Santiago, y no digo del Cuerpo de Bomberos de Santiago, porque en Santiago tenemos como 5 cuerpos de bomberos. Uh-huh. Tenemos Santiago, Quinta Normal, Ñuñoa, Quilicura, Maipú, y arriba tenemos Puente Alto, tenemos la... también tenemos la de Calera de Tango, que la acaban de... Sí, y tenemos la Sur, que tiene un nombre bien especial, que es la... No es Comandancia Sur. Bueno, pero es la que ve la cisterna, San Miguel, etc. Los tiempos de respuesta de la central telefónica de bomberos en Santiago están dentro de los mejores del mundo. Y la gente que toma las llamadas son personal entrenado. Entonces el Ivo Zubich nos decía, el comandante Zubich, nos decía, mire, llama porque quien te va a tomar la llamada no es un te puede como terminar de resolver la duda. Y segundo, es preferible que nosotros lleguemos al lugar y después nos digas, ¿sabe qué? Pudimos controlarlo, perfecto, pudieron controlarlo, pero déjame subir y revisar. Pero no pierdas tiempo en decir, ¿llamo o no llamo? Claro. Porque ese tiempo... Esa duda puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia. Dinos para cerrar, Domingo, danos 5 sugerencias para actuar en caso de que un sistema de detección se accione. Danos 5 sugerencias como un conserje, un administrador, un mayordomo, un residente o alguien del comité tendría que actuar en caso de que... Primero, todo tu equipo tiene que estar en buenas condiciones. Déjame yo como comité, como presentarle a la asamblea, yo administrador del edificio, yo presidente del comité de administración, déjame decirle a la asamblea, hicimos una prueba de estanqueidad del edificio en el año, se revisaron las redes inertes, las redes secas, las redes húmedas, se revisó el sistema de sensores de humo y el edificio está funcionando bien, está impecable. Primero. Segundo,
elabora una bitácora de alarmas. Yo tengo que ser capaz de por lo menos registrar dónde y a qué hora. Porque si hago un seguimiento, eventualmente voy a saber que ese es el que está malo. Y voy a llamar a mi amigo Ángel y decir, oye, negro, arréglame esto. O voy a ver que ese es el residente que tira humo, que sacude, no sé, La alfombra, la alfombra, limpiapiés. etcétera, que fuma en la puerta, da lo mismo. Pues seguir una investigación. Entonces, uno, manténme todos los sistemas al día, Revisión de funcionando. Dos, genérame una bitácora. Tres, elabora un plan de emergencia que te entregue las instrucciones básicas. Cuatro, capacita a tus conserjes respecto de la responsabilidad que les asiste. Y cinco, la parte más importante, implementa un plan de capacitación para la comunidad, porque es para ellos. Claro. Ellos tienen que saber qué tienen que hacer. Más simple. Piensa que a lo mejor el conserje entró en pánico. Y el hombre se bloquea. Se bloquea. Posición fetal en la... Y quedó así y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se lo empieza a comer el miedo. Claro. Y eso puede pasar. Yo todavía no conozco que en ninguna empresa al conserje le hagan no sé, una evaluación psicométrica respecto de su capacidad de tolerar la presión. Puede pasar. Entonces, yo debo ser capaz de tomar a mi gente y decirle, mire, mientras que usted viva en un edificio, siempre va a haber la posibilidad que haya un incendio y que usted tenga que pescar a sus abuelitos, a sus hijos, a su esposa y salir. Por eso que de hecho, como otro elemento del plan de emergencia les digo, generen un catastro de personas con necesidades especiales de ayuda para la evacuación. Claro. Tienes personas con discapacidad cognitiva, estoy pensando en personas con Alzheimer, con demencia senil, puedes tener a algún niño con un nivel de trastorno del espectro autista, que le va a costar más recibir instrucciones, procesar órdenes. Tienes personas con pérdida de la capacidad motriz por invalidez, personas con pérdida de la capacidad auditiva, visual. Elabora un catastro básico. Porque si hoy día me dicen a mí, Domingo, ¿sabes qué? Se produjo un incendio en el edificio y tuvimos que evacuar y está tu papá y tu mamá que tienen 70 años y tu mamá bajó con la camisa a dormir y las chalitas y está en el lobby del edificio y son las 3 de la mañana, dímelo, yo pesco el auto y vuelo a sacar a mis viejos allá. Claro. ¿Qué pasa si tienes una persona electrodependiente? ¿Qué haces con una persona electrodependiente que es una persona que está en una forma de hospitalización intradomiciliaria que está conectada a un equipo que está supliendo una función de su organismo que no puede suplir por sí mismo y que en ausencia de este equipo que suple, la persona tiene un riesgo de vida? Claro. Esta persona es una electrodependiente. ¿Qué pasa si esa persona se queda sin suministro eléctrico? Se me va a morir. Por lo tanto, tengo que generar un catastro de personas con necesidades particulares de auxilio. Para darle prioridad en caso de una evacuación, lo que sea que suceda. Absolutamente. A ellos los tengo que poner en mi listado número 1 de personas a quienes evacuar. Mira, yo creo que en la medida que nosotros podamos hacer todo eso, porque todo tu central no me sirve si viene alguien y me la desconecta. Y todo el esfuerzo que nosotros hacemos para que funcione por una persona por un conserje que le moleste, porque que le al fastidia, final claro. no vives ahí. Entonces, oye, no tomes una decisión de ese tipo porque puedes afectar la vida de alguien. En definitiva, la seguridad es una sumatoria. Claro. No depende, de hecho, yo en las capacitaciones les pongo un cuadrito y dice, ¿de quién depende la seguridad del edificio? ¿Del administrador, del comité, del mayordomo, de la gente del aseo, de los residentes? Es una cadena. Y en la lámina siguiente dice todos los anteriores. De todo depende. Así que... Mira, Domingo, yo creo que hemos conversado de lo que queríamos conversar. Como todos nuestros invitados, como que mucha tela que cortar. Aún faltan muchas cosas que podríamos hablar y la verdad es que
te extiendo la invitación a que cuando quieras venir nuevamente, bueno, lo podamos hacer. Incluso si podemos hacer un documento en conjunto, que después lo podamos publicar, A mí me parece genial. que la comunidad pueda tenerlo. Mira, De hecho, un excelente. llamado a las autoridades para mejorar la legislación. Tenemos esta cuestión que se llama NFPA, que tiene un montón de normas que nos pueden ayudar, pero que en Chile son casi opcionales. Son opcionales. De hecho, Solo si vas a asegurar y no aplica para condominios, aplica solo para empresas. Si tú vas a asegurar tu empresa, tiene que estar bajo la norma. y para que Si nunca no, más me llame mi administrador y me diga, Exacto. Domingo, quieren botar los extintores porque no tenemos la obligación de hacer la mantención y se quieren ahorrar 750.000 pesos. O sea, no. Tenemos que mejorar la legislación y creo que ahí también hay que hacer un llamado a la autoridad. Claro. Definitivamente. Bueno, Domingo, un placer. La verdad es que fue un placer haberte tenido por acá y esperamos nuevamente que este episodio haya sido informativo y productivo para ustedes, recordando siempre la importancia de seleccionar una empresa ideal que te asesorará en el camino de la seguridad y de la tecnología. Visita nuestro Instagram, Tu Seguridad Ante Todo, y si estás en Santiago, recuerda solicitar tu asesoría sin costo para poder atenderte y bueno, que podamos desarrollar proyectos. Así que, de nuevo, muchas gracias por haber venido, Muchas Domingo, gracias, y nos vemos en un nuevo episodio. Pensamos en tu seguridad ante todo.